Amable auditorio de Mexiquense Televisión, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Esperemos que se encuentren bien, tomando un receso laboral y por supuesto disfrutando de la mejor programación de esta gran televisora Mexiquense Televisión, que nos abre las puertas al Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, SUTEIM, para hacerles llegar información a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras del Estado de México, de todo el país y más allá de las fronteras a través de Internet. Esperemos que se queden con nosotros, les vamos a compartir información que tiene que ver con nuestro ambiente laboral, así que pues la invitación también para que se pongan en contacto con nosotros a través de las vías de comunicación que aparecen constantemente en la pantalla. Díganos qué les parece el programa, qué tema quieren que toquemos, algún invitado, lo que ustedes gusten. Por lo pronto un saludo, un afectuoso abrazo a todas las trabajadoras y trabajadores, a todas las y los suteimistas y por supuesto al secretario general del SUTEIM, al maestro en Administración Pública Herminio Caue Calderón, que nos permite llegar hasta este foro para hacerles a ustedes a su vez llegar información que tiene que ver con el ambiente laboral. Vamos a dar inicio, si nos lo permiten, con una cápsula que tiene que ver con el finiquito. ¿Ustedes saben qué es el finiquito? Es un aspecto que incluye pues algunos requisitos que se deben de cumplir, pero a veces se generan algunos conflictos, no es a veces de muy buena parte por parte de los empleadores el entregar un finiquito correcto, pero vamos a conocer acerca de este tema en una cápsula y más adelante vamos a platicar con un especialista que nos dirá acerca de este tema todo lo necesario. Vamos a la cápsula y regresamos. Seguro has escuchado que al finalizar una relación laboral tienes derecho al finiquito. El finiquito es el pago de cantidades que el trabajador ya generó durante la relación laboral y que todavía no le han sido cubiertas al momento de la terminación. No importa si la salida fue por renuncia, mutuo acuerdo o incluso despido, el trabajador tiene derecho a recibir lo que ya trabajó y ganó legalmente. Dentro del finiquito normalmente encontramos varios conceptos. El primero es el salario pendiente de pago. Otro concepto importante son las vacaciones no disfrutadas. Relacionado con ello está la prima vacacional, que es un porcentaje adicional sobre el pago de vacaciones. También aparece el aguinaldo proporcional. Dependiendo del caso, también pueden incluirse comisiones pendientes, bonos de vengados u otras prestaciones generadas. Es importante distinguir el finiquito de la indemnización constitucional. El finiquito siempre existe cuando termina la relación laboral, porque corresponde a derechos ya generados. En cambio, la indemnización surge principalmente cuando existe un despido injustificado u otras causas específicas previstas en la ley. Recuerda que el finiquito no es un favor ni una negociación improvisada, es el cumplimiento de derechos laborales ya generados. Conocer qué incluye permite evitar abusos, errores y conflictos futuros. Comentó para Fuerza TV del SUTEIM Diana Mendiola Yedra. Y miren ustedes, es importante tomar en cuenta todo lo que se ha dicho en esta cápsula con relación al finiquito, porque hay que saber qué incluye realmente un finiquito, por qué estamos recibiendo cierta cantidad, saber qué sí, qué no, qué nos falta. Eso es muy importante cuando llega una relación laboral a su fin. Se habla de un finiquito, pero en muchas ocasiones no sabemos ni qué nos van a dar ni cuánto nos van a dar, y eso es importante saberlo. Vamos a conocer más acerca de este tema que consideramos importante con un especialista que ya se encuentra en el estudio, pero antes hacemos una pausa y regresamos con esta entrevista. Continuamos en Fuerza TV del SUTEIM, este espacio en televisión de los trabajadores del Estado de México. Quédense con nosotros durante los próximos minutos porque tenemos información muy importante para todas las trabajadoras y todos los trabajadores del Estado de México. Veíamos una cápsula
hace unos momentos acerca de el finiquito, qué es el finiquito, y esto hay que tenerlo muy, muy presente. Y bueno, pues ya está con nosotros nuestro especialista, nuestro invitado especial, que nos va a platicar acerca del tema que les menciono, el finiquito. Él es el doctor en Derechos Humanos, Carlos Arellano García, y es a quien le damos la bienvenida para hablar de el finiquito. Gracias, doctor. Gracias, muy amable por la invitación. Muy bien, doctor. ¿Qué es exactamente el finiquito? Ya veíamos algo en la cápsula, pero ¿en qué se diferencia legalmente de una indemnización? Son cosas distintas. Totalmente. El finiquito es precisamente esa prestación a la que tiene derecho el empleado, llámese vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y la diferencia que tiene con una indemnización legalmente es que esta se deriva de un despido injustificado. Entonces podemos decir que lo que es la indemnización es por parte de lo que se le está entregando al trabajador por toda su vida laboral en determinada empresa. Y el finiquito son las partes, digamos, de derechos, de prestaciones que se le entregan al trabajador al finalizar esta relación laboral. Totalmente. Así es, entonces se diferencian de esta forma. Esa es la diferencia, pues en una indemnización hay mayores prestaciones o bien otras acciones como una indemnización constitucional, una prima de antigüedad, que no están contempladas a lo mejor en un finiquito. Pues recordemos que en un finiquito puede ser incluso por una renuncia voluntaria. Entonces se suman los dos aspectos en una terminación de relación laboral, lo que es el finiquito y la indemnización. Es correcto, ambos se suman para hacer un solo bloque. Perfecto, muy bien. ¿Y cuáles son los tres conceptos clave que sí o sí deben de estar incluidos en este pago del finiquito? Muy bien, como lo comenté, es precisamente una indemnización constitucional, esa prima de antigüedad, que son los días de trabajo por año, y por último, aquellos salarios que estén pendientes y que forman parte de esta prestación de un finiquito también. En un finiquito regularmente existe el conflicto por los días de vacaciones no gozados y son un foco principal de discusión entre el empleado y el empleador al agregarlos al finiquito. Sí, aquí algo que sucede es que comúnmente hay un error respecto de la idea de un ganar-ganar. Pues en este caso, ¿qué sucede con una empresa? Le dice al trabajador, no te salgas de vacaciones, ayúdame a cumplir una meta y te pago un plus. Y hay ocasiones en las que también el trabajador lo que menciona es, no quiero tomar mis vacaciones, tienen la idea equivocada de acumularlas o tener un lucro mayor por trabajar en sus días de vacaciones. Pero esto es incorrecto, pues la esencia de las vacaciones conlleva a un derecho a la salud y a un derecho de familia, pues el trabajador debe de cumplir estos dos derechos para poder seguir adelante en una vida productiva en una empresa. Y además tomar las vacaciones en los periodos precisados, porque es cuando a veces la familia también está de vacaciones y debe de llegar a esto, ¿no? A la convivencia familiar. Entonces, lo recomendable, saliéndonos un poquito del finiquito, lo recomendable es tomar nuestras vacaciones en los periodos, en la medida de lo posible, en los periodos que están destinados para ello. Totalmente, pues inclusive la Ley Federal del Trabajo ha establecido que es el trabajador quien puede decidir cuándo tomar estas vacaciones, evidente por una planeación familiar. Y hablando un poquito ahora del aguinaldo, que también es otro tema de discusión en los finiquitos. ¿Cómo se debe calcular la parte proporcional? Porque sabemos que se termina una relación laboral, pero hay que entregar la parte proporcional del aguinaldo en el finiquito. ¿Cómo se calcula? Claro, aquí primero que nada hay que ubicar cuál es la base, que es el artículo 87 de la propia Ley Federal del Trabajo, y establece que como mínimo se debe de hacer un pago de 15 días por año laborado. Pero al final de este artículo dice una palabra clave, por lo menos. En este caso, no es que esté prohibido hacer un pago mayor. Y este cálculo es evidente, ubicar los 15 días entre los 365 días que tiene un año y hacer la multiplicación por los días efectivos laborados durante ese año. Muy bien, ¿y cuáles son los errores más comunes que surgen en una negociación de finiquito? Algo que sucede
muy comúnmente, sobre todo con las empresas, que hay que tener un cuidado muy especial, que tratan de sustituir ya a un abogado por formatos genéricos que pueden descargar de alguna otra fuente. Y cuando se hace esto, ocurre que cuando se va a pagar un finiquito, quizás el formato dice liquidación. Entonces al trabajador le prendes un foco en donde dice, ¿es un finiquito o es un pago de una liquidación? Porque en una liquidación es un monto mayor, evidentemente. Sí. Y otro de los puntos también es que a veces las empresas no son claros en los conceptos, en la liquidación. ¿Cuál es el, corrijo, en el finiquito, cuál es el monto correcto? ¿Cuáles son los campos? Y sobre todo no tener ambigüedades en los conceptos. Muy bien, el tiempo se va rapidísimo. Solamente Sí. para concluir, si me lo permite, doctor, ¿es obligatorio firmar un finiquito cuando nos lo entregan o puede uno asesorarse para poder llegar a este acuerdo? Aquí existe precisamente una duda por parte de los trabajadores en donde dicen, ¿sí lo firmaré o no? Sí lo pueden firmar, pero es recomendable que a la derecha pongan la leyenda con reserva de derecho para las prestaciones. Eso es importante. Y esto está previsto precisamente en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Esos derechos ¿Con reserva de derechos. de derechos? Esas prestaciones son irrenunciables. Muy bien, eso es muy importante y gracias Sí. por el tip. Doctor, gracias por estar con nosotros. Ojalá en otra ocasión sigamos platicando. Gracias a usted. Muy amable. Nosotros, amigos del auditorio de Mexiquense Televisión, vamos a una pausa y regresamos porque tenemos más información para todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto que continúen con nosotros en este que es el espacio en televisión de los trabajadores del Estado de México, Fuerza TV del SUT, en este programa que pretende hacerles llegar información para mejorar nuestros ambientes laborales y también conocer un poquito de nuestros derechos y por supuesto de nuestras obligaciones. Vamos a nuestro segundo tema de este día en donde vamos a platicar acerca de la antigüedad laboral y sus efectos jurídicos dentro del trabajo. Para ello preparamos una cápsula y después de ella vamos a platicar con un especialista que ya nos acompaña en este foro acerca de este tema. Vamos a la cápsula. La antigüedad representa el tiempo continuo que un trabajador ha presentado servicios para un patrón. Este dato influye directamente en diversos derechos y prestaciones. Uno de los efectos más visibles aparece en las vacaciones. Conforme aumenta la antigüedad, también se incrementan los días de descanso a los que tiene derecho el trabajador. La lógica detrás de esto es reconocer la permanencia y el tiempo de servicio acumulado. Otro efecto importante aparece en la prima de antigüedad. Esta prestación consiste en el pago de cierta cantidad por cada año trabajado bajo determinados supuestos previstos en la ley. Aunque muchas personas la relacionan únicamente con despidos, también puede proceder en otros escenarios legales específicos. La antigüedad también influye en indemnizaciones. En conflictos laborales, el tiempo trabajado puede modificar cálculos económicos importantes. Además, la estabilidad laboral suele fortalecerse con la antigüedad. En muchos casos, los trabajadores con mayor permanencia desarrollan experiencia, conocimiento operativo y vínculos importantes dentro de la organización. La antigüedad laboral no es un dato administrativo sin importancia. Es un elemento jurídico que genera derechos, protege estabilidad y reconoce la permanencia del trabajador dentro de la organización. Pues ahí está esta información que sin duda nos va a ayudar a conocer más acerca de este tema. Y bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio el doctor en Gestión Estratégica y Política del Desarrollo, José Luis Olivas García, y vamos a platicar con él acerca de la antigüedad laboral, algo que debemos también conocer como trabajadores. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Gracias, doctor, por estar de nueva cuenta con nosotros. Con el gusto de siempre de estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues quisiéramos, ya veíamos algo en la cápsula, pero es necesario precisar algunos aspectos. ¿Cómo se define legalmente la antigüedad laboral
y también conocer si desde qué día exacto empieza a contar para el empleado la antigüedad. Sí, claro. Mira, la antigüedad laboral es todo el tiempo que una persona presta sus servicios a un patrón. Y esto empieza a computarse a partir del primer día que el empleado comenzó a prestar sus servicios, ya sea por cualquiera de los motivos, capacitación, por prueba o por un contrato temporal, cualquier modalidad que sea. El primer día que prestó sus servicios es el primer día que empieza el conteo de la antigüedad. Muy bien, ¿y qué derechos o qué beneficios, pudiéramos decir, directos va acumulando el trabajador conforme suma años en la misma empresa, en la misma organización? Sí, claro, bueno, pues acumula muchos derechos. Para empezar, pues el tiempo de vacaciones, que normalmente comienza con 12 días, se incrementa 2 días por año hasta el 5.º año, y a partir de ahí cada bloque de 5 años también hace un incremento de 2 días. Esto es importante porque a veces no sabemos a cuántos días de vacaciones tenemos derechos, dependiendo de nuestra antigüedad. Sí, claro. Bueno, y además de otros derechos que también se van acumulando, por ejemplo, el derecho a una prima de antigüedad y derechos, por ejemplo, de preferencia que tienen los trabajadores según los artículos 159 y 160, que les dan ciertas preferencias laborales. El 161 incluso les da protección laboral a los trabajadores a partir de los 20 años. Es muy difícil, rescindir el contrato de un trabajador con esa antigüedad, 20 años, porque pues tienen ya un derecho diferente, ya son trabajadores que están probados, y la Ley Federal del Trabajo los protege para que solo en casos muy graves pueda haber una rescisión de contrato. Doctor, eso que mencionaba al inicio de su respuesta, considero que es importante saberlo, que nuestro auditorio, los trabajadores conozcan acerca de este tema. Me refiero a la prima de antigüedad. ¿Quiénes tienen derecho a recibirla y en qué casos o en qué momento se vuelve obligatoria? Claro, bueno, de entrada es obligatoria para todos los trabajadores a partir de los 15 años. Y antes de los 15 años, cuando un trabajador sufre un despido, por ejemplo, ya sea justificado o injustificado, tiene derecho a esa prima de antigüedad también, que corresponde a 12 días de trabajo por año. Tiene ciertas limitaciones. Normalmente hay un tope salarial, que es de 2 salarios mínimos para el pago de este rubro. O sea, si tú ganas 5 salarios mínimos, el tope sería 2. Perfecto. Y bueno, en la cuestión de la antigüedad laboral es muy importante también comentar que esto puede impactar en los años de servicio para una indemnización por despido injustificado. Sí, claro. De hecho, hay un rubro que corresponde a 20 días por año. Y bueno, en caso de que sufra un despido injustificado, pues ese rubro se activa y pasa a ser un derecho del trabajador, y por cada año laborado pues se le van a otorgar esos 20 días adicionales a su indemnización. El tiempo se nos va rapidísimo, doctor, pero no quiero dejar fuera esta pregunta. Si alguna empresa llega a cambiar de razón social, de dueño, de lo que sea, llega a haber algún cambio, pero nosotros permanecemos ahí, ¿la antigüedad se conserva? Claro. Normalmente sufren a veces cambios las empresas por venta, por fusión, por cualquier situación que los haga, pues, digamos, hacer un cambio de nombre, de razón social, pero la antigüedad se queda, a menos que lo hayan liquidado, indemnizado conforme a la ley y lo hayan contratado nuevamente en la otra empresa. Pero si no es así, su tiempo de antigüedad se suma de ambas empresas, y como dijimos al principio, desde el primer día en que la persona prestó sus servicios. Para conocer precisamente nuestra antigüedad laboral, ¿es posible que acudamos con un especialista para que nos ayude a hacer este cálculo? Sí, claro. De hecho, la misma empresa está obligada a proporcionar ese dato. Y bueno, hay instancias en las que se puede acudir en la Secretaría del Trabajo para solicitar información en caso de que el patrón no quiera entregarla o que él no la conozca. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Como siempre, es un gusto. El gusto es nuestro, doctor, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar
ya en la recta final del programa con una cápsula que tiene que ver con las finanzas laborales. Vamos a verla y regresamos. El recibo de nómina, también llamado comprobante de pago de salario, CFDI de nómina, es el documento que el empleador está obligado a emitir en cada periodo de pago. En México, desde el 2014, los recibos de nómina deben emitirse en formato digital, como comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, sellado por el SAT, lo que los convierte también en documentos fiscales. Su emisión es una obligación del empleador y un derecho del trabajador. ¿Cómo puede un trabajador verificar que sus deducciones son correctas y que sus aportaciones se están realizando? El primer paso es verificar que el salario base que aparece en el recibo coincida con el salario acordado con el contrato. Después, revisar que las deducciones del IMSS e Infonavit sean proporcionales al salario registrado. ¿Qué señales de alerta debe identificar un trabajador al revisar su recibo de nómina? Las señales de alerta más comunes son: el salario base en el recibo no coincide con el acordado en el contrato, aparecen deducciones no autorizadas por el trabajador ni por la ley, las horas extras trabajadas no aparecen o aparecen sobreregistradas, las partes proporcionales de vacaciones o aguinaldo no se reflejan correctamente y el recibo lleva meses sin emitirse. Si alguna de estas situaciones se presenta, el trabajador puede solicitar por escrito la aclaración al área de recursos humanos o nóminas. Comentó para Fuerza TV, Cristian Telles Ocampo. Fíjense la importancia de la información de esta cápsula porque se refiere a todo lo que tiene que ver con nuestro recibo de nómina, que en muchas ocasiones ni lo vemos, solamente vemos el monto y lo guardamos, pero no sabemos qué nos están pagando, qué nos están descontando y si está todo en una corrección total. Así que hay que revisar nuestro recibo de pago y saber que está todo en orden. Nos estamos despidiendo ya. Muchas gracias por su atención. Los invitamos para la próxima emisión de Fuerza TV del SUTEM, Sindicalismo de la Mano Contigo. No dejen de acompañarnos en nuestra próxima emisión. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y hasta la próxima.